Ok, abrimos nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 6. Vamos tomando algunas porciones solamente de este pasaje. No vamos a desarrollar todo el capítulo, porque la serie consiste en el capítulo. Y lo que quería contarte también, que atrás hay disponibles, y si hoy día se acaban, obviamente van a haber disponibles más de estos pequeños afiches, ya, donde muestran un poco el resumen de la armadura del cristiano, ya. Así que vamos a tener más, así que si se acaba no hay problema y vamos trayendo más. Hoy día comenzamos recién la serie y es un muy buen esquema que nos permite poder entender toda la armadura que Dios también nos da y que Pablo muestra. Hace este símil de que como cristianos tenemos una armadura con la cual podemos enfrentar entonces el mundo de las tinieblas. Preguntas complicadas, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes que algo es verdad? ¿Para ti es fácil hablar con la verdad? Son preguntas que nos complican, ¿no es cierto? Muchas veces quisiéramos decir la verdad y a veces decir la verdad son momentos difíciles. Por ejemplo, cuando nuestras esposas llegan y nos dicen, oye, ¿cómo estoy? ¿Estoy más gordita o no? Bueno, me acuerdo, hay unos consejeros familiares muy buenos, dicen, esa pregunta no se responde. Haga todo lo imposible, pero no responda a esa pregunta. Pero yendo más allá, enfrentar esas verdades de repente cuesta esas situaciones en que uno de repente quiere incomodar, va a incomodar con la respuesta. Pero de una u otra manera la verdad finalmente siempre, y esto es interesante aprender, siempre es sanadora. La verdad siempre es sanadora. Corintios muestra de una manera muy hermosa que dice que la tristeza que Dios produce en el corazón del pecador perdido, porque el pecador perdido cuando se enfrenta a este Dios de santidad dice, wow, ¿qué está pasando acá? Y eso le produce tristeza, pero esa tristeza lleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento lleva a la sanidad y finalmente entonces a la libertad y a la paz. ¿Te fijas? La tristeza que el mundo nos da es una tristeza de angustia, de desesperación. Pero la tristeza que Dios produce por su santidad en nosotros es una tristeza que finalmente nos ayuda. Ok, vamos a ver acá versículos 13 y 14, quiero volver a leerlos. Efesios 6, 13 y 14. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiero centrarme, la verdad que generalmente exponemos un capítulo y vamos desarrollando y creo que voy a hacer un esfuerzo en tomar solamente esta porción y desde esa porción dejar que la palabra de Dios hable y que la palabra de Dios también nos guíe y nos enseñe. Primero, esto de ceñirse. ¿Te fijaste el versículo 14? Dice, estad pues firmes, ceñidos. Quiero tomar esa idea, ceñirse. Luego quiero hablar de la otra parte. ¿Ceñirme con qué? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La Biblia a la América aclara un poco más cuando dice ceñirse los lomos, que en el fondo sería esta parte, ¿ya? Es amarrarse el cinturón, ya, ceñir el cinto. Esa es la idea que tiene. Y acuérdate, acá Pablo, el ejemplo que está usando, la ilustración que está usando es el soldado romano, ya que era el más conocido en esa época. Pablo escribe la carta de Éfeso, ¿no es cierto? A los Efesios desde la cárcel. Y muy interesante, y esto te lo digo entre paréntesis, muchas de las cartas de Pablo que tanto nos inspiran fueron escritas desde la cárcel. Te lo dejo entre paréntesis porque cuántas cosas en tu vida han sido tan dolorosas, pero que finalmente Dios usa para inspirar a otros. Te lo dejo ahí porque esas cosas también nos hacen sentido. Pero luego quiero tomar la última idea, vivir confiado en la verdad. Ok, primera idea, estar ceñidos. Segunda idea, ¿con qué? Con la verdad. Y tercera idea, vivir confiado en la verdad. Ok, veamos qué significa esto de estar ceñidos. Ya, el diccionario habla de ceñir como rodear, ajustar, apretar la cintura. Ya, en el fondo, cuando tú te pones el cinturón. ¿Ok?
¿qué es lo que haces? Te ciñes. Yo sé que es una palabra que no usamos muy seguido, ¿no es cierto? Si estás en la casa y todo, me estoy poniendo el cinturón, pero me estoy ciñendo el cinturón y como, oh. Me pareciera como que es más espiritual el hermano, ¿no es cierto? Como está ciñendo el cinturón. Pero ceñir significa eso, apretar, ajustar. Y tiene mucha relación. Piensa que de una otra manera eso también le permitía agilidad al soldado romano para cuando ejercía su labor. Tenía la coraza, luego ponía entonces el cinto y con eso se afirmaba su armadura. ¿Para qué? Para poder enfrentar una pelea. La coraza y la armadura es entregada al soldado ¿para qué? Para pelear. Ese concepto es súper importante porque nosotros como cristianos estamos en una lucha espiritual y a veces se nos olvida. Vivimos en tiempos de guerra, pero a veces nos comportamos como en tiempos de paz. Y ahí es donde empieza a haber un problema y un conflicto. Ahora, ¿por qué te comento esto? Para que no se nos olvide, nuestra lucha principalmente es contra nosotros mismos. Así que cada vez que te ves al espejo en la mañana, lo he dicho muchas veces, ¿no es cierto? Golpéate. No, no te golpees. Pero me refiero a que tenemos que rendirnos a Cristo, someternos a Él. ¿Te fijas? Y esa lucha junto, ¿por qué? Porque contra nosotros, nuestra vieja naturaleza está ligada contra la lucha del pecado. Entonces, muchas veces malentendemos eso. A veces luchamos por ser el más exitoso. A veces entre iglesias luchan con iglesias. Oye, que somos la iglesia de la más sana doctrina. Y los de allá, uy, son terribles. ¿No? Y empiezan a luchar en esa... No, es que los de allá, ¿tú has visto cómo se visten? Oh, es terrible, no van a llegar al cielo. Bueno, y empezamos a inventar cosas así. A veces luchamos en nuestro trabajo y empezamos a luchar con los compañeros de trabajo. En vez de trabajar unidos y hacer un buen ambiente, empezamos a luchar. Oye, es que viste el otro que no, es que me miró. Y del miró pasó al me dijo. No dijo nada, pero me miró. ¿No? Y dice y todo. Y empezamos... Entonces, cambiamos las luchas que realmente deberían ser por otras que no deberían ser. Entonces, en ese contexto es donde Pablo dice, bueno, cíñete, ¿de qué cosa? Del cinto, del cinturón de la verdad. Mira, acompáñame a Gálatas 3, 25, 27, porque aquí Pablo, que también es el autor de esta carta, nos explica algo acerca de esto de estar vestidos con la verdad. ¿Por qué Pablo usa el cinto de la verdad? Y eso es lo que estamos ahora buscando. Gálatas 3, 25. Sí. Entonces nosotros tenemos un elemento muy importante que es la fe. Y te lo voy a decir ahora, pero después lo vamos a remarcar. La fe no es una fe antojadiza. La fe del cristiano es una fe completamente razonable e inteligente. No es una fe de que, no es que me lo dijeron, es que escuché de un pastor, un apóstol. No, eso no tiene sentido. El tema de la fe está basado en un hecho razonable, inteligente y claro y preciso. Y por eso Pablo cuando escribe ahí en Gálatas, fíjate lo que dice. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo significa como un tutor. Ya los griegos generalmente tenían un instructor que guiaba a los niños para aprender las primeras materias, ya para tener un entrenamiento en su desarrollo social. Eso es un ayo. Pero dice, bueno, viene la fe a nosotros como cristianos y ya no estamos bajo ayo. ¿Cuál era el ayo antes de que Cristo viniera? Era la ley. Porque como el instructor guiaba al niño, la ley guiaba a la persona, pero ¿hacia quién? Hacia Cristo. Muchas veces pensamos que la ley es una imposición que Dios hace porque Dios es un aguafiesta, podríamos decir, o es una persona amargada. Dios está lleno de gozo, de felicidad. En la medida que tú vas conociendo a Dios, te vas dando cuenta quién realmente es ese creador precioso y amoroso que nos vino a salvar. Y ese Dios establece la ley ¿para qué? Para guiarnos. ¿Y a qué va? Un ejemplo muy sencillo. La ley generalmente cuando la vemos, ¿qué nos pasa? Son prohibiciones, ¿o no? Como, hoy la ley es prohibición. Entonces, no. Y como que estás todo no. Y como que... Pero cuando te das cuenta que estás todo no, hay uno que sí. Y esa puerta está abierta. ¿Y quién es? Jesús. Por eso todo es no. ¿Para qué? Para que tú te encuentres con Jesús. Y Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna. Entonces la ley apunta hacia Cristo. Y por eso Pablo dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ley, pues todos
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjate el privilegio de ser cristianos. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué termina diciendo el versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esa es la idea que quería apuntar. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Y Pablo, ahí en el fondo, que nosotros cuando nos ponemos el cinto de la verdad, nos estamos revistiendo de Cristo. De Cristo. En muchas otras, en Efesios también, y en Gálatas en otra parte dice, despojaos del viejo hombre. O sea, desvístete del viejo hombre, bótalo, deséchalo. Y revístete del nuevo, que es creado conforme a la imagen del que lo creó, Cristo Jesús. Entonces cuando dice ahí, de Cristo debemos ser revestidos. ¿Quiénes? Los que habéis sido bautizados en Cristo. Entonces, yo creo en Cristo, me bautizo por testimonio y por lo tanto en mi vida cristiana, ¿cuál es mi desafío? Crecer para parecerme a Cristo. O sea, me debo revestir de Cristo. ¿Es fácil eso? Y ahí está la lucha del día a día. Por eso luchamos contra nosotros mismos y contra el pecado, para que Cristo tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Ese es el señorío de Cristo en el creyente. Y eso también es un sello del verdadero cristiano. Cuando el Señor no está siendo Señor, entonces hay una pregunta. ¿Es Señor? Estamos ahí como Pedro. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba en la azotea y tenía mucha hambre y de repente comienza a tener una visión y baja un lienzo con animales inmundos? Y bueno, y Pedro en su forma dice, no, Señor. O sea, Él es el Señor, por lo tanto puede demandar lo que quiera, pero Pedro con toda libertad le dice, no, Señor. Porque Él dice, come, o sea, mata y come. Y dice, no, Señor. Bueno, pero Pedro no es el único. ¿Lo has hecho tú también? Yo también lo he hecho. De repente como, no, Señor. Bueno, tú eres el Señor, perdón. ¿Qué hacemos? Y ahí empieza entonces el desafío. Ok, pero ¿qué es lo que dice el versículo 14 también? Estad pues firmes. El versículo 13 también termina diciendo, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Y esa idea a qué me lleva? ¿Firme en qué? En la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí viene la idea de, finalmente, Pablo, ¿de qué verdad está hablando? Y vamos a tomar varios versículos. Mira, acompáñame a Mateo 14:33. Es el momento donde Jesús hace un milagro, ¿ya? Y luego del milagro están los discípulos y hacen una exclamación muy interesante. Mateo 14:33. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, y fíjate lo que dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué reconocieron los discípulos? Que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Me atrevo a sumar a esta declaración Pedro. ¿Te acuerdas? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, ¿qué es lo que dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Segunda declaración. Y el soldado que está bajo la cruz, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que dice? Verdaderamente era el Hijo de Dios. Fíjate la declaración que establece. Entonces, los que estaban alrededor, ¿qué es lo que muestran? De que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. Ok, Juan 14:6. Una porción muy conocida. Yo sé que muchos cuando la abran van a decir, ya, ahora me acordé. Hay muchos cementerios, iglesias donde está este versículo escrito en piedra incluso. Exacto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos han tomado este versículo y han dicho, hoy Jesús es un Dios exclusivo. O sea, Él quita. Sí, es exclusivo. ¿Por qué? Porque Él es el único camino hacia Dios.
pero ese camino está abierto. Por lo tanto, es inclusivo para todo aquel que en Él cree. Y eso es importante, y eso se nos olvida. Te comento, muchas veces dicen, tú como cristiano te crees la muerte diciendo que Jesús es el único camino. Pero ¿sabes que todas las religiones dicen lo mismo? No que Jesús es el camino, sino que todas las religiones dicen que ellos son los dueños de la verdad. Pero aquí quiero decirte algo bien interesante. Fíjate, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. No dice y verdad, dice la verdad. No dice una verdad, dice la verdad. Y esto me encanta. Cuando vas ahí a 1 Corintios, te vas a encontrar con una parte que dice, capítulo 7, que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ok, Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Cuando Él muere en la cruz del Calvario y Él derrama su sangre, ¿qué hace con su sangre? Nos redime, nos compra. Por lo tanto, ¿quién es nuestro dueño? Habla a los cristianos. ¿Quién es nuestro dueño? Jesús. Pregunta, ¿quién es dueño de la verdad? ¿Somos dueños de la verdad? La verdad es dueño nuestro. Esa es la diferencia. Entonces si tú dices, ¿te crees dueño de la verdad? No. La verdad me compró. La verdad es dueño de mí. Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Entonces, interesante, Juan 14:6, entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo entonces declara que Él es la verdad. Juan 8:31, 33 al 33. Otra porción maravillosa en donde Jesús vuelve a mostrar desde otro aspecto este concepto de la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjate, le está hablando entonces a los que creyeron. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas universidades, que de paso digo, muchas universidades, las primeras universidades fueron creadas por cristianos, ¿ya? Muchas universidades tienen esto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una frase muy hermosa, pero acá Jesús está hablando de sí mismo. Porque fíjate lo que dice el versículo 31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces a Jesús, Él te da verdadera libertad. Muchas veces pasa de que tú quieres agradar a Dios. Muchas veces dentro de nuestro corazón religioso nosotros queremos encantar a Dios, acercarnos a Dios. El otro día comentábamos ahí en familia con tristeza y la verdad que no lo estoy diciendo para burlarnos ni nada por el estilo, sino que lo digo con dolor. Ayer, el viernes estuvimos con mis hijas en una catedral católica cerca de la Plaza de Armas en La Serena y entramos. Y generalmente me gusta llevar a mis hijos para que vean un poco y todo. Y estamos sentados y un hombre pasa y se acerca y comienza en cada imagen que había a pararse adelante, hace unos pequeños rezos, se persigna y luego toca la imagen y luego iba a la otra. Y había ahí también la estatua de, no me equivoco si era la Virgen del Carmen, ella iba y le toca los vestidos, etc. Mis hijos miraban y estaban como asombrados, así como no sabía que la gente hacía eso. O sea, ¿por qué orarle y hablar con una estatua que no tiene ojos, que no tiene oídos, etc.? La Biblia lo dice. ¿Te fijas? Pero el punto es ese. Hay mucha gente que se esfuerza por tratar de agradar a Dios. Buscar la forma. Dentro de la iglesia evangélica también pasa. Hay mucha gente que trata de aprenderse los versículos de memoria, de aprenderse himnos, de venir con corbata, de saludar al pastor diciéndole, bendiciones, pastor, ungido de Dios. ¿No es cierto? Y tratando de tener este lenguaje y tratando de, para que me entiendas, como de juntar puntos. Pero Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Mira, unos versículos más adelante, 36 al 34, ahí mismo Juan, para que entendamos el contexto en el cual Jesús está diciendo todo este tema de la verdad. Porque ¿sabes qué? Es realmente agotador. Juan 8, seguimos en Juan 8, pero vamos al 36.
Partamos del 34 para que entendamos el contexto. Mira, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué declaración! Y me encanta. Muchas veces, fíjate lo que dice el versículo 34. De cierto, cuando Jesús toma este desierto, está diciendo: hey, atención, aquí viene una verdad importante, una verdad eterna. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y quiero ser bien sincero, porque en toda religión pasa. Ya aquí no estamos hablando de evangélicos contra católicos o contra adventistas o contra esto. En toda religión pasa. Incluso los budistas, hinduistas, etc. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Hacer cosas para agradar a Dios o a los dioses. Pero piensa, en el fondo de tu corazón, ¿no está un tema también de orgullo? ¿De envidia? ¿De codicia? Tú dices, no. Pero quieres hacerlo lo mejor posible para Dios. Pero muchas veces lo hacen de medio de otro, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? ¿Tu acción es realmente pura? A veces incluso me ha pasado, yo quiero orar. Y oro de una manera en que, ¿sabes qué? Estoy orando con lindas palabras, pero no con el corazón. Entonces mi oración debe ser partiendo del corazón que Dios conoce como nadie nos conoce. Y eso es donde Dios comienza haciendo la liberación. ¿En qué sentido? El que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Dónde comienza el pecado? En tu corazón, en mi corazón, porque ahí comienzan las guerras. Y ahí es donde Jesús hace el cambio completo. Y de ese corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne. ¿Y qué es lo que dice? Dice, ahora eres libre. Ya no hay condenación, no hay argumento. Lo que cantábamos recién. Y eso es lo que Cristo explica acá. Así que, te fijas en el versículo 35, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. Y eso es obvio. El esclavo es un siervo, no queda para siempre. Pero te fijas después, dice, el hijo. ¿Ese hijo está con mayúscula o con minúscula? Minúscula. ¿No es cierto? Con H minúscula. Pero el versículo 36 dice, así que si el hijo, ese hijo, lo que Jesús está diciendo, sí, hay hijos en la casa que tienen derecho propio, pero el hijo, y habla de sí mismo Jesús, es el que verdaderamente es capaz de libertarte y darte, y quiero llevarte a esto, que el Espíritu Santo te ayude a entenderlo, porque cuando lo entendí, la verdad que fue como un peso que salió y desapareció y nunca más volvió. Que Él me acepta, yo no acepto a Dios, Él me acepta en su amor y me libera y me deja libre. Y yo ya no tengo que por mis medios agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo me libertó. Por eso es tan importante Jesús. Y por eso con mucho amor digo, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, a Él amo, a Él quiero seguir, a Él quiero buscar. Entonces, si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre y ya no hay condenación. Y Dios ya no me apunta con el dedo. Y si el acusador me quiere apuntar con el dedo, abogado tenemos delante del Padre, que dice, mi sangre lo limpia de todo pecado. ¡Wow! Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano, vivir esta realidad día a día. Efesios 1:13, volvamos ahí a la carta de Efesios. Efesios 1:13. Y acá hay una cosa bien interesante, que la verdad siempre está muy, muy relacionada con la palabra, pero yo no quiero tomar mucho la palabra porque sé que la espada que aparece, ¿no es cierto?, en el traje del soldado, la espada está relacionada con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Puedes pasar a la siguiente, Juan? Diapo. No, espera. Sí. Y el otro. Ahí está. ¿Te fijas? Entonces, generalmente, acá es donde tenía la espada. Y pregunta, ¿de dónde cuelga la espada? Del cinto. Entonces,
Cosas prácticas. El cinto, ¿qué es lo que hace? Afirma la armadura. La hace que te sientas bien. De hecho, seamos sinceros, cuando yo voy y me pongo los pantalones, ¿no es cierto? Y si estoy sin cinturón, camino como pato, ¿no es cierto? Pero cuando ya voy con cinturón, me voy tranquilamente. Lo mismo, como soldado, pongo el cinturón, estoy entonces firme, estoy ágil para poder hacer las cosas. Pero otra cosa más, aparte de esa agilidad que me da el cinto, es que sostiene la palabra. Y quiero llegar a esto. Mira lo que dice Efesios 1:13. ¿Lo tienes por ahí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando habla de en él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Versículo 12 lo remarca. En él fuimos nosotros entonces sellados, pero habiendo oído ¿qué cosa? La palabra de verdad. Pregunta, ¿Dios miente? Y aquí quiero llevarte algo interesante. Me preguntaron en un grupo y quiero compartirlo porque fue muy interesante. Me dijeron, cuando tú omites algo, ¿estás mintiendo? Si eso que omites es para mostrar la verdad, sí. Si eso que omites es necesario para dilucidar la verdad, claro que entonces es tomado como mentira. Pero si omites algo que no es necesario contar, no estás mintiendo. Porque si no tendremos que contarle nuestra vida a todos. Entonces, no voy a ser mentiroso, tengo que uno se acerca a una persona y el chofer de la micro, mire, le voy a contar mi vida. Pero no me interesa, es que si no, obviamente. No, ¿te fijas? Pero, y lo mismo pasa con Dios. Deuteronomio dice, las cosas ocultas pertenecen al Eterno. O sea, ¿hay cosas que Dios no nos ha revelado? Sí. O sea, mira, con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con el Evangelio, a veces nos cuesta entenderlo, imagínate otras cosas. Entonces, hay cosas que Dios no nos ha revelado. ¿A eso hace a Dios mentiroso? No, porque lo necesario para la vida eterna, para el perdón de pecados y para nuestra vida terrenal y vida eterna, han sido reveladas. Todo lo necesario, todo lo que tenemos que saber de Dios ha sido revelado. Y Dios no se ha ocultado nada. Interesante de considerar eso. Entonces, el omitir en sí mismo no es pecado, pero si eso es algo que necesito para mostrar la verdad, claro que estoy incurriendo entonces en una mentira. ¿Qué es lo que dice entonces acá? Que la palabra de Dios es verdad. Oído la palabra de verdad. Y mira lo que dice Efesios 4:31. Perdón, 21. 4:21. Cuando estamos en Cristo, como lo dije recién, tenemos una nueva vida. Por lo tanto, no andamos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, la mente. Es sumamente importante eso. ¿Sabes qué? He buscado y buscado, yo en un momento dado yo me sentí abrumado por muchos eruditos que trabajan desde la ciencia diciendo de que Dios no existe, de que la iglesia son fábulas y que creemos en supersticiones, etc. Pero luego me di cuenta de que realmente cuando tú empiezas a despejar muchas cosas, no hay verdadera ciencia. Porque la verdadera ciencia plantea la hipótesis, la observación y la conclusión. Y muchísimos hablan más de la conclusión que de todo el resto. Y desde la conclusión comienzan a crear otras cosas. Y eso es complicado. Y hay muchos científicos que se atreven a ser profetas, diciendo, luego sucederá eso. Un verdadero científico no puede decir eso. Porque si estoy diciendo luego sucederá, eso no es ciencia. Eso es profecía. Eso es vaticinar. Pero ¿qué es lo que dice acá la palabra? Que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Ya? Aquí no hay una pelea entre fe y ciencia. ¿Ya? La ciencia es buena y nos ayuda. ¿Ya? Pero el punto es que muchos han manipulado la ciencia para desacreditar a Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ignorancias de qué? De la verdad. Ellos ignoran la verdad, pero nosotros que hemos conocido a Jesús, conocemos la verdad. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Le está hablando a los cristianos. Tú que eres cristiano, ¿qué es lo que dice? No has aprendido así de Jesús. Si en verdad le has oído y has sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que hay en Jesús?
Fíjate, es por todas partes. Los discípulos dijeron, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Hay verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y siendo la verdad, ¿qué es lo que dice acá en Efesios? Que la verdad está en Él. O sea, Él es y la verdad está en Él. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hoy día muchas veces se cuestiona el tema de la verdad absoluta. Dice, no, mi verdad es tu verdad perdón, no. Mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Ahí sí. Estaba muy rápido. Y el relativismo. Pero el punto está, hicimos la primera pregunta, ¿cómo sabes tú que algo es verdad? Hay evidencia. Hay evidencias, muy buen punto. ¿Cuando lo dices? Ah, cuando lo vives, ¿ok? Ahora, si tú lo vives sola, entonces es tu verdad. Pero aquí es lo interesante, que cuando lo vivimos, ya deja de ser una verdad subjetiva. Y eso es lo que apunta Pablo. ¿Cuál es el punto? Corintios 15. Primera Corintios 15. Si alguien lo puede leer, versículo 2 al 4. Fuerte. 2 al 4. ¿Lo tenés? ¿Sí? Ya, ahorita va a leer. Léelo fuerte. Sí. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he aprendido, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias, Juanita. Ahí está el hecho histórico, lo vimos la semana pasada y quiero volver a mostrarlo. Eso es un hecho objetivo, fuera. Recién comentaba, si yo lo viví, pero ahí no es solamente una persona que lo vivió. Fueron más de 500 testigos. Quedó establecido en la historia del ser humano. Entonces es un hecho objetivo que está fuera. Entonces no es mi verdad, es la verdad. Entonces, ¿en qué se sujeta la verdad? ¿En qué se basa la verdad? En que Cristo fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el hecho más notable de su vida, porque su vida entera también fue una vida de verdad. ¿Te fijas? Pero el punto está en eso, en que cuando encontramos ahí el versículo de Efesios 21 dice, la verdad está en Jesús, lo que está mostrando es que cuando tú confías en lo que Él hizo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes vida eterna. Por eso la salvación no se basa en, lo digo siempre, en una oración, en una buena obra, en un momento místico. No se basa en algo mío, se basa en algo muy objetivo, que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en eso confío yo. Pregunta, ¿confías tú en lo que Jesús hizo por ti? ¿Por amor a ti? ¿Por gracia sublime y amorosa? Ese es el punto. Ahora, acompáñame ahora a Juan 17. Hemos estado saltando hartos versículos porque para poder ahondar. Y fíjate, hemos estado hablando solamente del cinto, el cinturón de la verdad. Y hemos encontrado todas estas ideas. Y acá en Juan 17 es hermoso. Jesús ora por sus discípulos y también en un momento ora por nosotros, los que habíamos de creer. Pero mira, acompáñame al versículo 16 al 18. Juan 17, 16 al 18. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vuelve a decirlo, pero en esta vez Jesús, ya no solo Pablo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí quiero quedarme con algo muy práctico. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Ok, ¿cómo se produce la santificación? ¿En qué? En la verdad. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace la verdad de Dios?
me santifica. Por eso leemos la Biblia. Porque cuando leo la Biblia, la palabra de Dios va hablando a mi corazón y me refleja como un espejo perfecto y me enseña y me dice, Matías, eres así, asá y asá. ¿Pero cómo? Y todo, y me va mostrando. Y ahí yo tengo dos opciones. O me vuelvo orgulloso y soy entonces rechazado por Dios, porque Dios rechaza a los soberbios y orgullosos, o me humillo y digo, Señor, necesito de ti. Necesito tu gracia, tu perdón. Pero la palabra de Dios es la que me lleva entonces a la santificación. ¿Por qué? Porque la verdad me santifica. ¿Es útil o no? Maravilloso, porque mira lo que termina diciendo el versículo 18. Como tú me enviaste, le habla Jesús al Padre, así yo los he enviado al mundo. ¿A quiénes? A los discípulos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Y esto es muy relevante. Cuando hablamos del tema de misiones, debemos conocer la palabra de Dios y debemos conocer el mundo espiritual. Porque si yo salgo a otro lugar sin saber quién es mi Dios, sin conocer la palabra y sin conocer la realidad espiritual, me voy a encontrar con problemas que finalmente van a terminar hundiendo mi vida. Martin Lloyd-Jones dice y comenta que si como cristianos no conocemos el mundo espiritual que nos rodea y la verdad acerca de esa realidad, será difícil que nuestros misioneros que enviemos o salgan de entre nosotros puedan tener un impacto en la sociedad a la que vayan. ¿Y por qué? Pablo lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes qué? La verdad sostiene al cristiano, más que el cristiano a la verdad. La verdad de Dios es la que te sostiene. Por eso hablaba del Evangelio. Porque llegan momentos en tu vida en que van a pasar tantas dificultades, van a haber tantas tormentas y pruebas que tú vas a decir, pero realmente he confiado en aquel Dios que me creó. Tú vas a Cristo, vas a la cruz, ves su muerte y su resurrección y ahí emana la fe. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y ahí tú puedes decir, Dios, ¿sabes qué? No entiendo esta tormenta. No entiendo esta enfermedad, no entiendo este dolor, no entiendo esta situación. Pero veo a Jesús y tengo paz, porque Él me libertó y en Él descanso. Entonces, conocer a Cristo me ayuda para poder enfrentar la lucha espiritual que tengo a mi alrededor, que tú tienes también en tu vida. Pero si no tienes a Cristo, vas a ser como un barquito de papel metido en una tormenta en que va a terminar en cualquier cosa. Pero cuando estoy en Cristo, estoy en esa roca firme y segura. ¿Estás en Cristo Jesús? Esa es la pregunta que debe responder. ¿Por qué? Porque la verdad sostiene al cristiano, no el cristiano a la verdad. Quiero terminar con la última idea, vivir confiando en la verdad. Ya vimos, ceñidos. ¿Qué significa ceñir? Apretar, amarrar, sujetar. ¿Tienen la verdad sujetada? ¿Por qué eso? ¿Qué nos ceñimos? La verdad. Es revestirme de Cristo, revestirme de su evangelio. Y es hermoso esto. ¿Qué significa el evangelio? Buenas noticias, ¿no es cierto? Me acuerdo, estábamos en la clase de jóvenes y me preguntaron, ¿qué significa evangelio? Y dije, mensaje de ángeles. Y no, porque la palabra evangelio significa, ¿no es cierto? Mensaje, evan, no sé, ángelos. Eso significa. Pero ¿qué es lo que dijeron los ángeles? Buenas noticias. He aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas son las buenas noticias. ¿Te gusta despertar con buenas noticias o no? Sí. Mira, si te recomiendo algo. En la mañana, trata de salir de tu casa sin ver noticias. Y tu día va a cambiar. Es verdad. Si quieres puedes ver noticias al mediodía o en la noche para informarte y no estar tan perdido. Pero en la mañana, si quieres, trata de salir sin ver noticias y va a ser súper interesante. ¿Ya? En la noche tampoco. Dormir tranquilo. Bueno, sí, es verdad. Pero es que algunos quieren ver el tiempo, entonces. Bueno, pero el punto es esto. El Evangelio son buenas noticias. Y esto es lo paradójico. Es como que Cristo, ¿qué es lo que dice? Hey, aquí tengo buenas noticias para ustedes. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? No me hables, no quiero saber nada contigo. Y eso es por la maldad que está en el ser humano. Pero el Señor en su amor sigue insistiendo y el Espíritu Santo, que nos revela toda verdad, está trabajando en los corazones. Ok, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Estoy leyendo el versículo 13. ¿Qué debemos tomar? La armadura de Dios.
¿Un pedazo? No, toda. Para que podáis resistir en el día malo. Por eso Dios te da estos detalles que te enamoran. Para que puedas resistir en el día malo. Cuando tú eres un verdadero creyente, sabes que tu vida no va a tener simplemente un camino de rosas, sino que van a haber dificultades, van a haber conflictos. Y los conflictos que tú estás viviendo, no eres el único ni la única. Cuando tú llegas a ese pensamiento, perdóname por decirlo así, a mí también me golpeó, te transformas entonces en un egoísta y ególatra. Porque dices, yo soy el más despreciable de este mundo porque el que sufro más. Hay muchos que también están sufriendo como tú. Y a veces más. Y Satanás llega, no Satanás, pero sus ideas, sus demonios llegan ahí y como que tratan de buscar y susurran ahí, sí, pobrecito de ti, húndete en la miseria que estás. Nadie te va a recoger acá. No, pero yo tengo un Dios, se olvidó de ti. Y van a empezar a decir todas esas cosas. Por eso debo ir a la palabra de Dios. Y cuando vuelvo al Evangelio, el Evangelio me va a levantar. ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas a un devocional sin ganas? Y a veces me ha pasado. Oh, pastor, ¿te ha pasado? Sí, me ha pasado. Llego a un devocional, ok, ya, Señor, sabes que no estoy con ese ánimo de otros días, pero voy a... Y abro y está el versículo, está la palabra que empieza a hablarme y me tira para arriba. Y digo, gracias, Señor, porque debía haber hecho ese momento de intimidad contigo. Escuchar tu palabra y luego orar y dar gracias y alabarte. Eso hace la palabra de Dios. Es un bálsamo, es miel, es alimento, es energía para tu vida. Por eso entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vivir confiado en la verdad y tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Habiéndolo hecho, estar firmes. Piensa en esto, estar firmes. Proverbios 3, 5, 6. No es necesario que lo busques. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas, como dice la Reina Valera. ¿Qué es lo que dice? Confía en el Señor con todo tu corazón. Pero para yo confiar en el Señor con todo mi corazón tiene que ser regenerado por Él. Porque si yo no he sido regenerado por Él, si no he nacido de nuevo, mi corazón no va a confiar con todo, va a confiar un poquito. O incluso no va a confiar nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Decir, Señor, me rindo a ti. Te entrego mi vida, todo lo que soy, perdóname. Y ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Puedo confiar en el Señor. Que Él es el dueño. Con todo mi corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Jesús es la verdad. Y esto es muy interesante. Siendo Jesús la verdad, me revisto de Él. Lo vimos ahí en Gálatas. Si me revisto de Él, fíjate esto, me revisto de integridad. Y me transformo en un hombre, en una mujer de verdad. ¿Te gusta encontrarte con personas sinceras o no? Que son agradables esos amigos sinceros, ¿o no? Que a veces metan la pata de una, ¿cierto? Pero son sinceros y la dicen. Pero como tú ya los conoces, tú al final dices, ya. Esos amigos que de repente llegan y te miran y te ponen la cara, y tú, ¿qué pasó? Y con la cara ya te dijeron que te ves mal. Y tú así como, pucha, pero me lo compré, está barato en Lidl. Entonces, no, ya no te puedo decir, está mal, no te queda, no es para ti. Entonces tú como que, pero dices, pucha, qué bueno. ¿Por qué? Porque si no tuviera esos amigos saldría haciendo el ridículo y todo. Pero son buenos esos amigos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos sinceros, que seamos veraces, como Él es veraz. Entonces, los atributos de Dios son para que lo conozcamos y para que también vuelvan a ser también nuestros atributos, que en un momento dado perdimos. Ahora, entre paréntesis, no vamos a tener todos los atributos. Dios es eterno, ¿sí? Nosotros tenemos vida eterna, pero somos perpetuos, o sea, porque tenemos un comienzo. Dios no tiene inicio. Ahora, Dios es omnisciente, sí. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿somos omniscientes? ¿Y lo dudan? ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente que todo lo sabe. ¿Ustedes no son omniscientes? Bueno, el atributo de omnisciencia de Dios no pasa a nuestra vida, ¿te fijas? De todopoderoso, tampoco, ¿te fijas? Omnipresente. Pero aquí alguien se convierte, está en todas partes. No, ¿te fijas?
esos atributos nos pasan a nosotros, pero sí hay atributos que Dios nos traspasa y en su amor revestidos de Cristo quiere que los tengamos. Y aquí está uno, el ser veraces, como Cristo es la verdad y como Dios es veraz. También está la justicia, el amor, etc. Pero hoy día estamos viendo el ser veraz. Pregunta, ¿me estoy ciñendo con la verdad? Cuando entiendo que Jesús es la verdad, ojo, no mi verdad, es la verdad, aunque yo sé que hay mucha gente que le molesta eso, es algo objetivo, mi vida se tornará y se transformará en pos de Jesús. Su amor por mí y sus planes para mí serán entonces mi dirección y mi guía. Y eso es lo maravilloso. Quiero ya ir concluyendo con 1 Corintios 15, que yo sé que leímos un versículo, pero el 32 y 34 termina con una idea bien hermosa. Porque hablamos esto, confiar en la verdad. Ok, me ciño de la verdad, me amarro, ¿qué cosa? La verdad, me revisto de Cristo. Y entonces confío en la verdad, confío en Cristo. ¿Para qué? Para poder vivir esa vida confiada, poder tener esa creencia de fe en algo objetivo, no subjetivo. Pero mira lo que dice acá, 1 Corintios 15, 32 al 34. Pablo explica dentro del tema de la resurrección. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, o sea, animales salvajes, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Menos mal que se lo dijo a los corintios. También nosotros nos afecta esto. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza nuestra a veces sucede eso. ¿Cómo dejo de pecar? Ciñéndome la verdad. Confiando en Cristo que pagó mi deuda, mi pecado, mi culpa. Y cuando confío en Él, ¿qué es lo que dijo? Dejo de ser esclavo y me transformo en hijo. Porque si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y eso es lo que quiere Cristo. Pero Pablo dice algo bien interesante. Si en Éfeso tuve que batallar con las fieras, acuérdate, él fue apedreado, fue